Todas y todos tenemos derechos reconocidos constitucionalmente y que podemos hacer valer para garantizar un desarrollo pleno en nuestra vida. Ahora, técnicamente debemos distinguir entre el concepto de derecho y el concepto de garantía. Si bien anteriormente lo manejábamos como sinónimos, al día de hoy tienen alcances completamente diferentes. Te invito a ver este video para conocer la diferencia entre el concepto de derecho y sus garantías. Esto es Un Latte Jurídico, un podcast para quienes nos dedicamos al mundo del derecho y también para todas las personas que quieren conocer sobre estos temas. En este espacio charlaremos sobre temas jurídicos pero explicados de una manera tan sencilla que todas y todos los entenderemos. Soy Tonatiuh Arroyo y estoy convencido de que debemos generar una cultura jurídica accesible para toda la sociedad. Así que prepara tu latte y disfrutémoslo juntos. Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de su podcast o video podcast, Un Latte Jurídico. Ya saben que tenemos por ahí algunos podcasts que pueden seguir en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music ya estamos también. Por ahí si quieren escucharlos me pueden buscar, me pueden encontrar como Tonatiuh Arroyo, pero también saben que aquí en Un Latte Jurídico pues subimos a veces videos donde platicamos sobre algunos temas de interés jurídico. La intención pues es generar una cultura dentro de este rubro y ojo, no solamente le hablamos a quienes se estén formando como licenciados o licenciadas en Derecho o ya sean profesionales, abogados o abogadas, sino para todas las personas. Por eso es que somos muy claros en cada uno de los temas que estamos platicando. Y el día de hoy quiero que platiquemos sobre dos conceptos. El primero de ellos es el de derecho y el segundo el de garantías, que muchas de las veces los manejamos como sinónimos. Sin embargo, pues tienen sus diferencias desde un plano conceptual. Yo recuerdo por allá mis clases de primaria que teníamos una materia que era cívica y ética o civismo. No sé si al día de hoy todavía los programas en la primaria o en la secundaria los tengan por ahí, pero básicamente era un acercamiento o el primer acercamiento que teníamos con el ámbito legal. De hecho nos platicaba por ahí mi maestra de la primaria sobre los temas de la Constitución, ¿no? Ahora, yo estudié la primaria por allá del año del 96. Quienes a lo mejor estuvieron por esos años, pues recordaron un poquito sobre estos temas. Ahora, la maestra a mí me decía, y esto nunca se me ha olvidado, ¿sabes qué, Tonatiuh? Tú tienes garantías individuales, ¿sí? Seguramente recuerdan este rubro. Y me decía, si tú quieres conocer esas garantías, es decir, esos derechos, ¿sí? Pues vete a leer la Constitución, particularmente del artículo 1 al artículo 29, ahí tienes tus garantías individuales. Quienes antes de 2011 revisaron el primer apartado de nuestra Constitución General, seguramente se dieron cuenta que el título de ese primer apartado se denominaba de las garantías individuales y muchos nos formamos académica y profesionalmente entendiendo a las garantías individuales como nuestros derechos. Y por eso es que a mí en la primaria me decían, tú tienes garantías individuales. Ahora, llega el año de 2011, particularmente en el mes de junio, y se genera una reforma a nuestra Constitución General. Y ese apartado que históricamente nosotros conocimos como de las garantías individuales, se transforma, se modifica para denominarse de los derechos humanos y sus garantías. Es decir, alguien se dio cuenta y nos dijo, ¿saben qué? Como no tenemos muy claro qué son los derechos y qué son las garantías, pero no son lo mismo. Por eso es que ya se hace la distinción entre lo que es derechos y garantías. Yo les recomendaría revisar por ahí la Constitución General, los primeros artículos, para conocer estos elementos que integran a este nuevo apartado. Luego sería interesante platicar de dónde se origina esta reforma constitucional, porque vino a ser como el boom, ¿no? Que al día de hoy, todavía en 2022, seguimos como que buscando entender los alcances y efectos que tuvo estas modificaciones. Pero bueno, el día de hoy quiero que entonces distingamos estos dos conceptos. La Constitución viene y nos dice, ¿sabes qué? No es lo mismo derecho y garantía individual. Por eso es que los derechos nosotros los entendemos como esas facultades que son inherentes a la persona por el simple hecho de ser, ¿sí? Y algunos derechos que seguramente ustedes ya identifican, pues pudieran ser el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Es decir, todos aquellos elementos que integralmente nos forman como personas y que nos garantizan tener una vida plena dentro de esta colectividad de la cual nosotros formamos parte. En este punto es importante aclarar que estos derechos
no son otorgados por el Estado. No es como que venga el gobernador, la gobernadora, el presidente o presidenta municipal o el presidente o presidente de la república y nos diga, ¿sabes qué? Ciudadano o ciudadana, te voy a otorgar este derecho. No, son reconocidos porque naturalmente nosotros los tenemos por el simple hecho de ser personas. Ahora, no solamente basta con que el Estado reconozca esos derechos en la Constitución. ¿De qué me sirve, por ejemplo, a mí que me digan, ¿sabes qué? Tú tienes el derecho a la salud. Si no existen los mecanismos que me aseguren una posibilidad real para acceder a ese derecho. Es aquí donde aparece el concepto de garantía. Y esas garantías son el conjunto de mecanismos, instrumentos, instituciones que garantizan, que aseguran y que hacen efectivos el ejercicio de mis derechos. Y aquí yo distinguiría en tres enfoques. El primero de ellos, pues las garantías de orden, por ejemplo, jurisdiccional o contenciosa. Y un ejemplo que me gustaría manejar es el juicio de amparo. Yo quiero ejercer un derecho, pero viene una autoridad, ¿sí?, que vulnera ese derecho, que me limita el ejercicio de ese derecho, y tengo estas garantías, como lo es el juicio de amparo, para promoverlo y asegurar, salvaguardar el ejercicio libre de mi derecho. Pero además me gusta darle otros enfoques, por ejemplo, el de políticas públicas o el de los organismos que hacen efectivos esos derechos. Imagínense que de repente viene un presidente de la república o un estado, un país o una nación y nos dice, ¿sabes qué? Reconozco tu derecho a la salud. Y lo pone en la Constitución y ahí está integrado en la Constitución. Sin embargo, pues no tenemos los hospitales, o los que tenemos no aseguran o garantizan el efectivo ejercicio de este derecho. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos, porque no hay médicos, no hay doctores, no hay especialistas. ¿De qué entonces, qué razón tendría el que se me reconozca ese derecho si realmente no es una posibilidad real de acceder a esa facultad? Por eso es importante, ¿sí?, que estos derechos vengan acompañados de las garantías, porque estas garantías aseguran el efectivo ejercicio de los derechos que están reconocidos en nuestra Constitución. Entonces, tanto el concepto de derecho como el de garantía no se repelen, sino que se complementan. Por eso, siempre acompañando a un derecho, debemos de encontrar estos mecanismos que garanticen la efectividad de las facultades que son reconocidas, en este caso constitucionalmente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque así generamos posibilidades reales y no ilusorias de poder acceder a este tipo de prerrogativas como lo son nuestros derechos. Así que nosotros ya sabemos que no podemos manejar como sinónimos el concepto de derechos con el concepto de garantías, sino que tienen connotaciones completamente distintas que se complementan entre sí y que ambos, ¿sí?, en conjunto buscan garantizar el acceso efectivo, hacer posibles, hacer reales el ejercicio de todos nuestros derechos reconocidos, tanto en un orden constitucional como en el ámbito internacional. Así que la próxima vez que escuchemos hablar sobre garantías individuales, sobre garantías o sobre derechos, pues ya vamos a saber cuáles son los efectos de uno frente a los efectos que pudiera tener, por ejemplo, el concepto de garantías. Nos vemos en la próxima. Esto fue Un Late Jurídico, el podcast donde aprendemos derecho de una manera muy sencilla y clara. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima.